Hola con todos, mi nombre es Henry Carvajal, soy docente e investigador de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas y agradezco pues por esta invitación al I3D ComSoc, sección Ecuador, por esta interesante invitación para que podamos discutir acerca sobre los aspectos claves y desafíos para la investigación en lo que tiene que ver en torno a redes móviles de sexta generación. Bueno, pues hay que tener en cuenta algunos aspectos. Si bien ahora ya estamos hablando de redes móviles de quinta generación, ¿no es cierto? Muchos de ustedes pueden preguntar si, bueno, ¿por qué hablar ya de 6G? Resulta que las redes móviles aparecen o estas generaciones celulares aparecen cada 10 años más o menos. Entonces, en la actualidad están siendo desplegadas redes móviles de quinta generación alrededor de todo el mundo. Y por lo tanto ya es momento de empezar a pensar qué serán estas redes móviles de sexta generación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a establecer una agenda que básicamente vamos a conversar en esta siguiente hora, que está relacionada con la introducción, factores sociales y empresariales, casos de uso y nuevos dispositivos, espectro y KPIs objetivos, desafíos para el hardware de radio, capa física y sistemas inalámbricos y también una visión del futuro con lo que será el 6G. Bien, entonces, como les había comentado, básicamente tenemos una nueva generación que aparece cada 10 años, ¿no es cierto? Entonces ya es momento de empezar a hablar de lo que será el 6G. Se espera de que el 6G aparezca en el 2030 o redes móviles de esta generación se empiecen a implementar en el 2030, aunque algunos investigadores piensan que incluso ya se puede hacer unos años antes debido a la rápida evolución que tienen las tecnologías móviles. El 5G fue lanzado con el release 15 del 3GPP y estuvo listo en el 2018. Y entonces, como les había mencionado, esta comercialización global ya se está llevando a cabo en la actualidad. No obstante, en marzo de 2019 se lleva a cabo en Finlandia el 6G Wireless Summit, donde participaron 29 países y dentro de estos países no solamente estuvieron reguladores, sino que también estuvieron fabricantes, operadores e investigadores académicos. Y se establecieron algunos aspectos importantes relacionados con cuáles serán los impulsores de lo que será el 6G. Y esos impulsores se definen como sostenibilidad, sociedad, productividad y tecnología. Bien, entonces, como les había mencionado, tenemos objetivos de sustentabilidad. Dentro de esos podemos mencionar tener una buena calidad de la educación, tener agua limpia, eh, por ejemplo, que todos tengamos acceso a trabajos decentes, de acuerdo, que tengamos una buena remuneración, de acuerdo al tipo de trabajo que nosotros realizamos. Hay objetivos sociales también que están relacionados con temas de innovación en educación, servicios sociales, automatización, por ejemplo. Habilitadores tecnológicos, que es importantísimo y es donde entramos todos quienes hacemos ingeniería, ¿no es cierto? Y específicamente en el área de telecomunicaciones hay muchísimo por hacer para lo que serán o se vislumbra que sean las redes móviles de sexta generación. Entre estas, por ejemplo, nuevas técnicas de procesamiento de señales, inclusión de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina en sistemas de telecomunicaciones, comunicaciones con cero consumo de energía para que sean mucho más sustentables, por ejemplo, nuevos dispositivos para lo que tiene que ver con realidad aumentada y realidad virtual. Y finalmente también tenemos algo relacionado con productividad en industrias verticales, específicamente lo que tiene que ver con salud, manufactura, finanzas tecnológicas. Y dentro de esto también aparece un concepto interesante que es la denominada sociedad 5.0. Y esto es porque básicamente, les voy a mostrar un pequeño videito de aquí a poco, porque se vislumbra que el 6G sea un conjunto de tecnologías mucho más humanas, que sea un estándar de tecnologías mucho más humanas. Si bien en el 5G nosotros ya tenemos o están apareciendo nuevas tecnologías, tecnologías de última generación, tecnologías que han tenido un desarrollo interesante durante los últimos años, ahora se espera de que el 6G utilice todos estos desarrollos tecnológicos para que podamos atender problemas que afrenta la sociedad. Entonces, veamos qué es esto a través de este video, que es la denominada Sociedad 5.0. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0
a technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving, allowing us to safely visit anyone, anytime. We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0 for the betterment of human lives. Ok, entonces, esta sociedad 5.0 que está impulsada por el gobierno de Japón principalmente, busca eso, o sea, que tengamos todas estas tecnologías al servicio de la humanidad para que lleguen a resolver los problemas que la sociedad tiene en la actualidad y obviamente va a tener en un futuro, ¿no es cierto? Entonces, básicamente tenemos un conjunto de tecnologías que están empezando a aparecer. Hay algunas que ya se han escuchado y se están desarrollando, pero sin embargo no han sido incluidas dentro de los estándares de las redes móviles de quinta generación. Entonces se espera que estos estándares o que estas nuevas tecnologías ingresen en futuras versiones de lo que será el 5G o incluso en el 6G. Estas versiones futuras del 5G se conoce como el B5G, que es del Beyond 5G. Y también van a aparecer tecnologías mucho más complejas, ¿no es cierto?, para lo que está relacionado con 6G. En esta gráfica aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, algunas nuevas tecnologías de hardware y capa física que estarán relacionadas con redes móviles 6G. Dentro de eso podemos tener los arreglos de antenas masivas. Si bien el MIMO masivo ya forma parte del estándar 5G, en los primeros releases del 5G se estableció hasta 64 antenas de transmisión, 64 antenas de recepción. Entonces, la idea es que en el futuro nosotros podamos utilizar centenas de antenas y no solamente decenas, como está sucediendo en el 5G. Y otra técnica, por ejemplo, también aquí que la menciono o que la he resaltado es el VLC, que es el Visible Light Communications, comunicaciones utilizando luz visible, que eso será fundamental para poder alcanzar tasas de transmisión en el rango de los terabits por segundo, principalmente en lo que es entornos indoor. Y hay otras técnicas adicionales, también hay que tener en cuenta aspectos de semiconductores, por ejemplo, cómo vamos a poder trabajar con esos dispositivos en el rango de los terahercios, porque el espectro que está en el rango de las ondas milimétricas quizá ya no sea suficiente para lo que se espera, para la cantidad de tráfico que se necesitaría para redes móviles de sexta generación. Entonces, hablemos un poco de los impulsores sociales y empresariales que dan cabida a lo que es el 6G, que le dan forma a lo que es el 6G. Entonces, hay que tener en cuenta algo. El 5G se desarrolló para abordar la demanda de crecimiento de capacidad de los usuarios. El 5G se espera que atienda hasta 1 millón de dispositivos por cada kilómetro cuadrado. Entonces, la idea es atender también las demandas de productividad de las industrias a través del Internet de las cosas. Sí, porque vamos a tener cada vez más y más dispositivos que se conectan al Internet. Entonces, el 4G no era capaz de dar soporte a estas conexiones masivas de dispositivos. Entonces, el 5G nace como una iniciativa para dar este tipo de soporte. Dicho eso, entonces el 6G requiere un enfoque mucho más holístico. Hay que tener en cuenta aspectos adicionales, por ejemplo, identificar tendencias, demandas, desafíos que enfrenten las sociedades futuras. Hay que establecer fuerzas globales, dice, que configuran nuestro mundo futuro y que no solamente recaigan en aspectos meramente comerciales, como ha ocurrido con las generaciones móviles hasta el 5G, donde básicamente el estándar ha sido establecido en función de necesidades comerciales que tienen los operadores de redes de telefonía móvil celular. Por ejemplo, uno de los aspectos, uno de los casos de uso del 5G, o el primer caso de uso que está siendo desplegado en las redes 5G actuales es MBB, que es Enhanced Mobile Broadband, que está pensado específicamente en darles altas velocidades de transmisión a los usuarios. Pero quizá eso de alguna forma todavía no está atendiendo cuáles son los problemas que tiene la sociedad. Entonces, hay que tener un enfoque mucho más holístico para saber qué es lo que podemos hacer con estas nuevas tecnologías y cómo nosotros podemos diseñarlas. Entonces, las futuras arquitecturas 6G deberán, entre otras cosas, fomentar la inclusión digital y la accesibilidad, fortalecer cadenas productivas y el desarrollo económico
rural, buscar alta eficiencia energética para reducir el consumo total de energía. Ahí la idea es tener comunicaciones también que no consuman energía. Ya más adelante les voy a mostrar un video relacionado con eso. Y también elegir, usar, reutilizar, reciclar materiales de manera de que podamos reducir costos de implementación, y esto también puede ser un beneficio para que se puedan desplegar dispositivos de telecomunicaciones en las áreas rurales de los países. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que el 6G debe buscar, y aún únicamente altas velocidades de transmisión para los usuarios. Entonces, debemos buscar mucho más allá. Como les había dicho, debemos buscar una tecnología 6G humana. Bien, hablemos ahora de los casos de uso y nuevos dispositivos que tenemos. Entonces, cada vez estamos viendo que están apareciendo cada vez más tipos de dispositivos de visualización, sobre todo en lo que tiene que ver con detección, imágenes, procesadores de baja potencia también, sensores que se integrarán con nuestros sentidos y con nuestra motricidad. Y esto básicamente está dando lugar a que se creen nuevos dispositivos, nuevos elementos que van a cambiar la forma en la que nos comunicamos. Y esto va a potencializar sin duda tecnologías como la realidad virtuada, la realidad aumentada o la realidad mixta. ¿De acuerdo? ¿Dónde podemos explotar esto? Pues este tipo de tecnologías podemos explotarlas en cualquier tipo de aplicaciones. En este caso en particular, ustedes están viendo un video aquí que han desarrollado los alumnos de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas, relacionada con algunas aplicaciones de realidad aumentada para poder mostrar algunos elementos que nosotros utilizamos en ingeniería en telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces podemos utilizar en área de educación, podemos utilizar también en otros campos, como por ejemplo para comunicarnos de una forma más real, ¿no es cierto? Entonces, si bien este tipo de tecnologías y este nuevo tipo de dispositivos van a ser utilizados en lo que será el 5G y en el 5G específicamente, se van a potencializar aún más en lo que será el 6G. Entonces, hay que crear nuevos dispositivos. Sobre todo porque los dispositivos que tenemos en la actualidad son bastante costosos, precisamente porque estos HoloLens, por ejemplo, requieren una alta capacidad de procesamiento, porque todo el procesamiento se hace en los lentes. Pero ¿qué tal si es que ahora nosotros podemos hacer que este dispositivo simplemente sea la interfaz final con el usuario y todo el procesamiento se haga en la nube? ¿De acuerdo? Entonces, eso definitivamente va a cambiar la forma en la que nos comunicamos, y también va a hacer que los precios de este tipo de dispositivos disminuyan. ¿Qué tecnologías de soporte necesitamos para esto? Pues, como les había dicho, sensores, cámaras panorámicas, biosensores que nos permitan monitorear frecuencias cardíacas, presiones arteriales, actividades neuronales, ¿sí? Procesadores especializados para visión por computadora, tecnologías inalámbricas para posicionamiento y detección. Esto sería vital, por ejemplo, para juegos en línea, ¿no es cierto? Robots y drones para telepresencia, y aquí aparece este concepto de la telepresencia, que es básicamente podernos comunicar de alguna manera, si bien no estaríamos una persona frente a la otra. Tele quiere decir distancia, ¿no es cierto? Entonces, telepresencia quiere decir que de alguna forma me pueda comunicar con otras personas y que parezca que las tengo cerca. Entonces, es un tipo de comunicación denominado telepresencia. Y aquí les muestro un video de una universidad donde están realizando ya algunas investigaciones y algunos desarrollos relacionados con lo que será la telepresencia. Imagine being able to virtually teleport from one space to another in real time. Hey, Sergio. Yes, Ram. How does it feel like to be holoported? It feels great to be holoported. So if Sergio is to wear his HoloLens device, and I'm going to wear mine, we can see each other in full 3D in real time. We can interact and communicate as if we're co-present. Sergio, can you walk around my space? Can you walk behind this chair? So we're doing everything to give the impression that Sergio and I are present in the same space. Sergio, let's just do a high five. That's Bye great. bye. Thank you, Sergio. Bien, entonces tenemos ya un caso de telepresencia, una aplicación de telepresencia, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden ver este entorno, ¿no es cierto? Tiene algunas cámaras, tiene algunos HoloLens. Todavía hacer esto para que sea asequible a todas las personas,
sería complicado porque estos dispositivos son muy costosos. Entonces, la idea es de que nosotros podamos de alguna manera eh, utilizar estos dispositivos, ¿no es cierto?, para reducir costos y para poder hacer comunicaciones de telepresencia. Otros nuevos dispositivos también relacionados, definitivamente los vehículos autónomos. Nosotros sabemos que los vehículos autónomos han tenido un desarrollo increíble durante los últimos años, pero sin embargo hay que tener en cuenta que estos dispositivos en la actualidad funcionan con muchísimos sensores integrados a ellos, ¿de acuerdo? Pero todo el procesamiento de esta información muchas veces se realiza dentro del mismo vehículo, lo que hace también que estos vehículos sean costosos. Entonces, nuevamente, ¿qué tal si nosotros de alguna forma podemos virtualizar o podemos hacer todo este procesamiento en la nube de manera de que el costo de los vehículos también pueda disminuir? Pero obviamente para esto yo necesito redes de comunicaciones que tengan altas velocidades de transmisión y que tengan altísimas capacidades de posicionamiento también, ¿no es cierto? Porque si el vehículo está enviando muchísima información a través de los sensores y esto se va a procesar en otro lugar, necesito enviar toda esa información a altas velocidades de transmisión. Entonces, ahí es donde entran las redes móviles 5G y lo que será el futuro, que son las redes de sexta generación. ¿De acuerdo? Entonces, vehículos autónomos tendrán un despunte increíble también en lo que se refiere a redes móviles de sexta generación. Hay que tener en cuenta un aspecto también. Las redes móviles 5G actuales y las que están siendo desplegadas en este año, en el 2021, y que han sido desplegadas algunas en el 2020, atienden a uno de los casos de uso, que es el EMBB, que son Enhanced Mobile Broadband, que son altas velocidades de transmisión. Pero la idea es de que estas redes sigan evolucionando y puedan atender a dos casos de uso adicionales. El uno es MMTC, que es comunicaciones de tipo máquina masivas, y el otro es URLLC, que es Ultra Reliable Low Latency Communications, comunicaciones ultra confiables y de ultra baja latencia. Entonces, el asunto es de que estos casos de uso sigan evolucionando todavía y que con las redes 6G ya estén completamente maduros, ¿de acuerdo? Y las redes 6G ya sean capaces de explotar al máximo estos casos de uso. Bien, ¿qué preguntas hay por responder? Como les había mencionado inicialmente, la idea es dejar algunas preguntas al respecto de qué tipo de investigaciones se puede realizar para lo que se refiere con redes móviles de sexta generación. Y aquí yo dejo planteadas algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos funcionales de rendimiento, requisitos ergonómicos para estos sistemas de realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual para sistemas móviles de próxima generación? ¿Cómo podemos distribuir el procesamiento y manejo de datos entre los componentes de estos sistemas? ¿Cómo se puede definir y medir criterios de calidad de la experiencia basados en la percepción humana? ¿Qué oportunidades novedosas pueden ofrecer estas redes para la interacción entre personas? ¿Cuáles son las consideraciones para la confiabilidad de la comunicación y la seguridad del tráfico para vehículos autónomos? El tema de la latencia aquí cumple un aspecto fundamental. No es lo mismo una red que responda a 50 milisegundos a una red que responda solamente a 1 milisegundo. Eso puede ser, por ejemplo, el tiempo entre la vida y la muerte para un dispositivo o para la respuesta de un vehículo autónomo. Bien, hablemos ahora un poco del espectro y los KPIs objetivos. Los KPIs son Key Performance Indicators, indicadores de desempeño claves, de acuerdo que para todas estas redes móviles se establecen, entonces hay que definir cuáles van a ser esos KPIs. Entonces, generalmente, cuando han ido evolucionando las redes móviles, se establece de que los diferentes parámetros de los KPIs sean multiplicados por un factor de 10 o por un factor de 100. Y en este caso, para las redes móviles de sexta generación, se espera lo mismo. Por ejemplo, la idea es de que podamos atender tasas de transmisión de 100 gigabits por segundo a 1 terabit por segundo. Latencias en el rango de 0.1 milisegundos. Para el 5G se fijó en 1 milisegundo, por ejemplo. Tiempo de vida de las baterías, principalmente para dispositivos de Internet de las Cosas, se fija en 20 años. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener dispositivos muy eficientes para que las baterías puedan durar este tiempo. ¿De acuerdo? No, eso no quiere decir que la batería tiene que durar los 20 años, o sea, cargada, ¿no? Sino hace referencia al dispositivo físico, la batería como tal. Como les había mencionado, redes 5G pueden atender hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Para el 6G se establece que esta red puede atender hasta 100 dispositivos por metro cúbico.
¿De acuerdo? Entonces, otro aspecto importante también es el tema del posicionamiento. Sí, en entornos indoor, más o menos que el posicionamiento sea preciso, máximo 10 centímetros, y en entornos outdoor de 1 metro. Y bien, entonces, dicho esto, ya hemos establecido algunos KPIs técnicos, pero también hay otros KPIs que se inspiran principalmente en los objetivos de desarrollo sostenible que ha dado la ONU. Y hay algunos trabajos que que se han puesto a pensar eso, donde se ha escrito, donde se hace un análisis de cuáles pueden ser estos KPIs para atender esos objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de esos objetivos, dentro de esos documentos están estos dos aquí que les muestro en la pantalla: el Delivering the Sustainable Development Goals and Accelerating CDGs Through ICT. El segundo caso es un documento de la Huawei, por ejemplo, donde ellos ya se han dado el trabajo de ver, bueno, cómo de alguna forma yo puedo llevar estos KPIs técnicos a un tipo de KPI que pueda ser aplicado para medir si es que la tecnología 6G está colaborando de alguna forma con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas. Velocidades de transmisión es importantísimo, como les había mencionado, ¿no es cierto? Aquí les muestro un video comparativo entre tasas de velocidad de transmisión entre un 5G y un 4G para que tengan una noción de lo que ya tenemos en la actualidad con el 5G. Tal vez no aquí en el Ecuador, pero en otros países sí. Izquierda tenemos 4G, derecha tenemos 5G. En el de la derecha podemos ver que estamos sobrepasando los 300, 400, 500 megabits por segundo, más o menos. Y en la parte del uplink, lo que vimos primero fue las velocidades en el downlink, y ahora en el uplink prácticamente es las mismas velocidades, porque como les había mencionado, estas primeras redes móviles 5G buscan atender demanda de altas velocidades de transmisión, y ahorita están trabajando en la parte del downlink con esas altas velocidades de transmisión. Específicamente el 5G, las redes 5G actuales se establecen o se implementan con una arquitectura que se llama NSA, que es Non-Standalone, donde básicamente la última milla es 5G, pero el core de la red en realidad es 4G. Esto se estableció, sí, como una forma para que los operadores ya puedan empezar a desplegar las redes móviles 5G y también no sea tan costoso, porque en realidad para que tengamos una red 5G pura, que es lo que se conoce como SA, que es el standalone, necesitaríamos tener ya no solamente la parte de la última milla, sino también todo lo que tiene que ver con el core de la red, por ejemplo, para que podamos llegar a cumplir todo lo que son los KPIs que se han establecido para el 5G. Entonces, 6G sería el primer estándar con el que se va a poder llegar a tasas de transmisión de hasta 1 terabit por segundo. Y para tener una idea, ¿qué tanto yo puedo hacer con eso? Pues básicamente, para que tengan una idea, un Blu-ray tiene 25 gigabytes y esos son 200 gigabits de información. Entonces, con 1 terabit por segundo yo podría descargar la información de 5 Blu-rays en 1 segundo. Bien. Otro aspecto interesante es que se van a establecer nuevos KPIs, ¿de acuerdo? Dentro de estos KPIs nosotros podemos mencionar seguridad, privacidad y confiabilidad. Específicamente, lo que tiene que ver con seguridad es fundamental, principalmente para lo que tiene que ver con el denominado Internet de las Cosas. ¿Por qué? Porque estos dispositivos no van a tener una alta capacidad de procesamiento. Entonces, por lo tanto, se debe buscar nuevas alternativas para poder dar seguridad a la información que viaje a través de estos dispositivos. Y aquí es donde la seguridad en capa física cumple un rol fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, seguridad en capa física es otro aspecto importante que tiene que ser evaluado en redes móviles B5G y lo que es 6G. Bien, banda ancha, obviamente queremos mayores velocidades de transmisión, entonces vamos a necesitar mucho más ancho de banda, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente este ancho de banda ya no está disponible o no estará disponible en ondas milimétricas. Entonces es probable de que toque seguir buscando en frecuencias mucho más altas de ese espectro disponible.
y ese espectro estará en el rango de los terahercios. Entonces, este aspecto es importantísimo, principalmente en lo que tiene que ver con el hardware. ¿Sí? Entonces, la investigación de hardware de radio se va a centrar principalmente en para que estos nuevos dispositivos puedan operar sin ningún problema en estas bandas altas, ¿de acuerdo? Y también hay que tener en cuenta, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, por las fórmulas de Friis, las ecuaciones de propagación, que una mayor frecuencia implica que la onda electromagnética se va a atenuar muchísimo más rápido con la distancia, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eh, estas pequeñas, estas bajas coberturas que vamos a tener en el rango de los terahercios. Y también hay que tener en cuenta que hay ciertas regiones del espectro donde la absorción molecular es bastante alta. Entonces, por lo tanto, es importante establecer ventanas de espectro favorables para que podamos trabajar con señales de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer mucha investigación también relacionada con bandas o de frecuencia que estén en el rango de los terahercios. Específicamente aquí tenemos, por ejemplo, de 30 a 300 gigahercios, de 0.3 a 3 terahercios, de 3 a 30 terahercios. Un aspecto que hay que tener en cuenta es de que mientras más alta es la frecuencia, ¿sí? Nosotros estudiamos también esto de las zonas de Fresnel, ¿no es cierto?, en los cursos de telecomunicaciones. Sabemos que a mayor frecuencia la onda electromagnética es mucho más directiva. Entonces, una onda electromagnética que es mucho más directiva, prácticamente yo tendría que ver la manera de poder establecer una comunicación con estas ondas que son tan directivas, porque recuerden que lo importante es dar cobertura, ¿no es cierto?, en redes celulares. Pero ¿qué pasa ahora si es que yo tengo ondas electromagnéticas que son demasiado directivas? Bien. Al respecto de esto, les voy a mostrar un pequeño video que está relacionado con ondas milimétricas específicamente, si bien no es en el rango de los terahercios todavía, pero para que ustedes ya vean cuál es la implicación de esto de que las ondas sean bastante directivas. Before 5G, phones always used the same low part of the spectrum, right? Then what happened? Then we have the high bands which have never been used for cellular communication before. These are known as the millimeter wave bands. That's interesting. Why were they never used until 5G? These bands, the amount of bandwidth is extremely high, but the propagation is not very good. So you have to have much more closer cell sites to the user. It allows us to be far more precise in terms of transmitting to a given user. More precise? Think of the difference between a flashlight, which kind of floods everyone in the room, versus a laser pointer, which can pinpoint a given user. But because the beam width is so small, there can be a complete blockage. If the user is walking past a light pole, that light pole can completely block that specific beam. So there is a beam that's tracking the user, and then if that doesn't work out, the user immediately switches to a different beam. We call this adaptive beam switching. The user can always switch back and forth between multiple beams. I walk around with it, I drive with it, and I don't care whether I'm close to the base station or not. That's when we knew, okay, there is some potential now. Now we can do something with it. You didn't celebrate or anything? We very rarely pause and celebrate the fact that we've solved a challenge. Maybe we should do that a little more. Thank you, Durga. Bien, entonces, como podemos ver, las ondas milimétricas son bastante directivas, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer algunos ajustes relacionados a algunas técnicas como beamforming, por ejemplo, que permiten direccionar específicamente las ondas electromagnéticas. Bien. Entonces, hay algunas preguntas por responder todavía. Por ejemplo, ¿cómo evaluar y cuantificar las métricas de los KPIs relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? ¿Cuál es un modelo de canal de radio adecuado para aplicaciones en sistemas 6G? ¿Es posible unificar este modelo para todo el rango de gigahercios a terahercios o tendremos que utilizar un modelo de propagación para gigahercios, otro modelo para terahercios? ¿Cuáles son bandas factibles y qué tecnologías se necesitan por encima de 100 gigas para uso comercial? ¿Cuáles son las métricas adecuadas para evaluar la privacidad y la seguridad de los datos? ¿Cuáles son las necesidades y requisitos reales para la futura asignación de espectro y políticas relacionados? Relacionado con los desafíos para el hardware de radio, también un aspecto importante a tener en cuenta es el tipo de semiconductores que se va a utilizar. Si bien en la actualidad ya hay tecnologías de semiconductores que están bastante evolucionadas, que están bastante maduras, como el tema de los CMOS, por ejemplo, pero la pregunta es,
¿Será que nosotros podemos utilizar todavía estos semiconductores para futuras aplicaciones? Los CMOS, por ejemplo, se utilizan o son bastante apropiados cuando se utilizan en placas donde tenemos antenas off chip, o sea, antenas que están fuera de los chips. Pero la pregunta que queda es, ¿podemos utilizar este tipo de tecnologías cuando queremos colocar las antenas dentro del mismo chip? ¿Serán adecuadas para el rango de los terahercios, el rango de los gigahercios? ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que estos elementos de antenas siguen siendo todavía grandes en comparación con los circuitos de radiofrecuencia. Hay otras alternativas también, como este CMOS bipolar de silicio germanio, ¿de acuerdo? Que se ha determinado que funciona bastante bien cuando se trabaja en tasas de transmisión del rango de los gigabits por segundo y en frecuencias por sobre los 100 gigahercios. Bien, pero todavía hay que seguir trabajando, ¿no es cierto? Hay que seguir viendo si es que estas tecnologías CMOS son adecuadas para frecuencias superiores a los 100 gigahercios. Entonces es un aspecto a tener en cuenta, pero hay nuevas tecnologías. Otra, por ejemplo, es el nitrato de galio. El GaN, el nitrato de galio, ya ha sido utilizado bastante, principalmente con fines militares en el uso de radares. Pero se habla de que el nitrato de galio sería una interesante tecnología de semiconductores que puede ser utilizada para técnicas de redes móviles celulares de próximas generaciones. Les muestro aquí un pequeño video relacionado con el nitrato de galio. From the elements of nature to the forefront of technology, gallium nitride, or GaN, is changing the world of electronics. And pure, high-grade GaN is enhancing military systems. GaN is a cutting-edge semiconductor technology. When used in radar systems, GaN improves search capability to see more, increases range to see further, and allows the radar to do more with less. Ok, entonces a veces sabemos muchas tecnologías que han sido utilizadas con fines militares, luego pasan a ser utilizadas en redes comerciales de telecomunicaciones. Entonces el nitrato de galio puede ser una alternativa debido a que ya hay varias empresas que investigan redes de telecomunicaciones de alto performance utilizando este tipo de semiconductores. Bien. Otro aspecto importante también hay que tener en cuenta que nosotros sabemos, por ejemplo, en antenas, a medida de que la frecuencia aumenta, entonces el tamaño de las antenas tiende a disminuir para garantizar una ganancia en particular. Entonces, eso quiere decir que si nosotros empezamos a trabajar en frecuencias mucho más altas, por ejemplo, cojamos como ejemplo 250 gigahercios, en 4 centímetros cuadrados podríamos colocar 1000 antenas. De acuerdo, pero como les había mencionado, el estándar 5G todavía no establece ese número de antenas. Estamos en el rango de 64 antenas en el MIMO masivo para 5G. Entonces, la idea es de que podamos llegar a utilizar este número de antenas en dispositivos móviles. De acuerdo, entonces, pero otro aspecto aquí también es de que a medida que la antena se torna mucho más pequeña, también hay que hacer cambios en la electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta aquí también que los transceptores van a cumplir un papel fundamental. El diseño de transceptores es fundamental para que podamos trabajar con esta cantidad de antenas. Y esto específicamente cuando hablamos de sistemas MIMO. MIMO quiere decir múltiples entradas, múltiples salidas. MIMO específicamente está relacionado con utilizar varias antenas de transmisión, varias antenas de recepción. En la actualidad existe un transmisor para cada antena de transmisión y un receptor para cada antena de recepción. Pero si es que nosotros empezamos a trabajar con 1000 antenas, obviamente esto ya no sería viable, ¿no es cierto? Entonces aparecen un tipo de antenas bastante interesante que son las antenas tipo lente, donde se puede jugar con el ángulo de incidencia de la onda electromagnética en esta antena tipo lente y en base a eso se puede crear una especie de beamforming muy parecido al que se logra con sistemas MIMO. Entonces, esto obviamente reduciría muchísimo los costos y simplificaría muchísimo la electrónica que estamos utilizando en estos sistemas. Aquí un ejemplo. Tenemos aquí este de aquí es un dispositivo que tiene una antena lente, que es esta antenita que estamos viendo acá. Y bueno, esto es tomado del Departamento de Electrónica de la Universidad de Tsinghua, de la China, donde ellos hicieron un experimento y aquí en la parte de acá atrás estamos viendo que tenemos una antena, un arreglo de antenas, ¿no es cierto?, cuadrado. Y lo que se puede ver aquí
es de que este dispositivo, este equipo de aquí, emula un canal de comunicaciones inalámbrico. Miren, llegan los pads, llega el pad 1, el trayecto 1, que es una onda electromagnética desde un usuario, llega una onda electromagnética que viene desde otro usuario, y básicamente, gracias a esta antena lente, nosotros podemos direccionar específicamente los ejes, los diagramas de radiación o la posición a donde yo quiero enviar la onda electromagnética, ¿no es cierto? Que en este caso en la derecha es el Beam Space Channel y estamos viendo que prácticamente se está direccionando las ondas electromagnéticas a la dirección que queremos y eso es básicamente hacer un beamforming, solo que utilizando una antena de tipo lente. Bien. Preguntas por responder que nos quedan aquí, entonces, ¿cómo pueden estas tecnologías eléctricas y ópticas fusionarse? De acuerdo, como yo les vi, les mostré esa imagen de ahí, era un entorno de laboratorio y vimos que había un equipo bastante grande de por medio. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esos dispositivos mucho más pequeños, menos costosos? ¿De acuerdo? Para que operen principalmente en frecuencias en el rango de los terahercios. Pregunta también, ¿las tecnologías basadas en silicio funcionan todavía bien en el rango de los terahercios, en el rango de los terabits por segundo? ¿Cómo se puede implementar suficiente potencia de transmisión y conjuntos de antenas orientables para detectar frecuencias muy por encima de los 100 gigahercios? Y si se pueden utilizar antenas sintonizables, ¿de acuerdo? Es otro aspecto importante relacionado con esto. Y bien, finalmente hablemos de la capa física y de los sistemas inalámbricos. Específicamente, tanto el 5G tenía estos tres casos de uso, que son el EMBB, el URLLC y el MMTC. El 6G también deberá tener estos casos de uso, pero con una eficiencia mucho mayor. Entonces, aquí un aspecto fundamental es el tema de la latencia. Como les había dicho, un sistema que responde a 50 milisegundos y un sistema que responde a 1 milisegundo puede representar la diferencia entre la vida y la muerte en una aplicación de vehículos autónomos. Les voy a mostrar un video aquí para que ustedes tengan una noción de qué es esto o qué implica esto de la latencia en la respuesta de un sistema de telecomunicaciones. This week we're running a 5G technology showcase at the University of Technology in Sydney, where Nokia has a 5G and IoT development partnership. This particular demo is designed to show the capabilities for a machine environment operating over a 4G high latency and a 5G low latency system. These robotic arms are designed to balance this green ball on a horizontal platform using information they receive from a camera above, transmitted through a mobile network. Right now we're connected by 4G on about 50 milliseconds. We'll debalance the ball and watch how the robotic arms bring it to the center. I'll now switch to 5G and a system that's intended to deliver 1 millisecond latency. The ball's almost immediately balanced, really highlighting the capability to run mission critical services on a low latency network made possible by 5G. Ok, entonces en este videito veíamos unos 3 robots que tenemos esta camarita, ¿no es cierto? Tienen una cámara que está apuntando a esta placa que está con esta bolita verde. Inicialmente cuando estábamos en la red 4G, pudimos ver que el tiempo para estabilizar esa pelotita verde fue mucho mayor que cuando se vio con el escenario de 5G. Hay que tener en cuenta 4G, más o menos la latencia está en el rango de los 40, 50 milisegundos y con el 5G la latencia es de 1 milisegundo. Otro aspecto importante y que ya les había mencionado en un inicio es también estas nuevas tecnologías como Visible Light Communications, que serán fundamentales para lograr tasas de transmisión en el rango de los terabits por segundo en escenarios indoor y el aprendizaje de máquina. Sí, el aprendizaje de máquina es fundamental y está entrando con mucha fuerza en la parte de telecomunicaciones, principalmente para predecir eventos de pérdidas de trayectoria, para realizar asignación de canales, decidir instantes adecuados en procesos de handoff en redes celulares. Entonces son una de las cuantas aplicaciones que Machine Learning puede tener en redes de telecomunicaciones.
Otras nuevas tecnologías también son las superficies reflectantes inteligentes que se conocen como IRS y que si bien ya están siendo estudiadas en la actualidad, todavía no serán implementadas en redes móviles 5G, principalmente por la limitación del número de antenas que se ha establecido para redes 5G. Entonces, estas superficies reflectantes básicamente son arreglos de antenas, con muchas antenas, centenas de antenas, y que pueden dar algunos beneficios. Entre esos, generar diversidad. Por ejemplo, diversidad quiere decir que yo pueda recuperar varias réplicas de una señal transmitida. Eso hace que el sistema sea mucho más robusto y mejore la confiabilidad del sistema. También disminuir los niveles de potencia requeridos. Mucha gente piensa que por el hecho de que en el 5G se van a utilizar muchas más antenas, los niveles de potencia de transmisión van a ser mucho más altos, pero más bien es al contrario. El hecho de que nosotros podamos utilizar muchas antenas nos permite disminuir considerablemente los niveles de potencia de transmisión y garantizar un buen desempeño. Y otra de las ventajas es anular interferencias en el receptor. Vean esta figura que está aquí a la derecha y está el access point, que sería esa estación radio base. Tenemos un teléfono celular y ahí está una IRS, que es una superficie reflectante inteligente. ¿Qué tal si nosotros podemos recoger dos réplicas de la señal? Miren que la estación radio base envía la señal directamente, ¿no es cierto?, donde el usuario a través de este camino, ¿no es cierto? Esta es una onda electromagnética que se va propagando en esta dirección, pero también tengo una onda electromagnética que se propaga en esta dirección. Por lo tanto, la superficie reflectante puede reflejar esta onda electromagnética de manera de que aquí al teléfono celular estas dos señales de acá se puedan combinar utilizando algún mecanismo, alguna técnica de combinación. Y eso va a mejorar el desempeño del sistema. Otra aplicación también, y en redes celulares, nosotros conocemos de que existe interferencia de cocanal o interferencia producida por las cocélulas. En este caso, esta estación radio base de acá está transmitiendo una señal, pero debido al reuso de frecuencias, puede haber otra estación radio base que está utilizando el mismo canal de frecuencias. Eso va a generar interferencia a través de este canal de acá en este usuario. Pero ¿qué tal si esta superficie reflectante, ¿no es cierto?, coge esta señal de la otra estación radio base que llega en este punto y modifica la fase de la señal para que llegue completamente desfasada hacia el terminal móvil? Eso va a hacer que las ondas electromagnéticas que llegan directamente desde la estación radio base interferente y la señal reflejada se anulen si es que llegan completamente desfasadas. Y con eso prácticamente podríamos eliminar la interferencia y obviamente maximizamos la capacidad, mejoramos la confiabilidad de la red. Otro aspecto relacionado con estas técnicas es la radiofrecuencia holográfica, que se conoce como beamforming holográfico, que está relacionado con estos arreglos de antenas y que básicamente toda esta pared que ustedes están viendo aquí a la derecha, ¿sí?, toda esta pared de aquí, es un conjunto de antenas, que son antenas muy pequeñitas que se conocen como metaátomos, que tienen un tamaño menor a la longitud de onda y que básicamente yo puedo emitir una onda electromagnética en las direcciones, en las posiciones que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, este usuario está caminando por aquí y solamente se envía la onda electromagnética por ahí para ese usuario. Esto obviamente va a permitir también disminuir los niveles de interferencia y va a hacer que las ondas la propagación sea mucho más eficiente. Bien, otro aspecto interesante relacionado con arreglos de antenas es la transferencia inalámbrica de potencia o de energía, ¿de acuerdo? Que básicamente implica que nosotros podamos cargar nuestros teléfonos celulares sin necesidad de enchufarlos a la red eléctrica. ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, ya hay empresas que están trabajando en esto, una de esas es Xiaomi, y ellos ya han desarrollado una tecnología que se llama MyAir Charge Technology, que les voy a mostrar un video para que vean cómo funciona. What does charging look like in the future? Imagine walking into a room and your phone automatically begins charging. Today, we're bringing this closer to reality. Introducing MyAir Charge Technology. Using a system made up of 144 antennas, this transfers energy to the smartphone in the form of an extremely narrow millimeter wide wave beam. Within a few meters,
we offer a 5-watt remote charging solution. Taking that a step further, it also supports multi-device charging. Charge on the move while gaming, or even when something's in the way. Looking ahead, smart living goes truly wireless. This isn't science fiction. This is technology. Mi AirCharge technology. Ok, entonces es una forma de poder hacer carga de dispositivos de una forma inalámbrica, pero para esto, como hemos visto, se necesita un número elevado de antenas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es seguir investigando al respecto de esto. Esto todavía no es una tecnología que tenga uso, que sea comercial, pero sin embargo, yo creo que en el corto plazo esta tecnología ya será comercial. ¿De acuerdo? Esto ayudará para este tipo de comunicaciones de cero consumo de energía. Imagínense que tengamos dispositivos de Internet de las Cosas, que prácticamente nosotros no tengamos que conectarlos a la red móvil, perdón, a la red eléctrica. ¿Qué tal si es que con la misma onda electromagnética nosotros podemos irlos cargando, ¿no es cierto? Y esto obviamente sería adecuado para redes de sensores principalmente porque tienen un bajo consumo de energía, ¿de acuerdo? Tal vez en nuestro teléfono celular todavía sea una utopía, pero tal vez ya en redes de sensores, en dispositivos de Internet de las Cosas de bajo consumo de potencia puede hacerse una realidad en el corto plazo. Algunos aspectos de aquí que quedan todavía por investigar: cómo diseñar técnicas de codificación, modulación, detección relacionadas para generar estas bajas latencias, altas confiabilidades, tener grandes anchos de banda, cómo decodificar comunicaciones en el rango de los terabits por segundo, cómo diseñar sistemas para satisfacer estos requisitos de alta eficiencia energética, cómo mejorar la seguridad, aquí entra el tema de seguridad en capa física que les había mencionado, la confiabilidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo se podrá compensar el ruido de fase? El ruido de fase es un problema crítico, principalmente en sistemas MIMO, porque hay que hacer detección perfecta del canal para poder eliminar la fase, pero ¿qué tal si nosotros no podemos eliminar completamente esa fase? Entonces, cuando nosotros detectamos y corregimos la fase, tenemos un tipo de detección que se llama detección coherente, pero ¿qué tal si es que esto ya no es práctico en sistemas donde tengamos 1000 antenas? ¿De acuerdo? Entonces, será importante que se empiecen a analizar o evaluar técnicas de detección no coherente. ¿De acuerdo? Y también el tema de MIMO, que hay que continuar estudiando, y relacionado con estas superficies inteligentes que les mostré al final. Hay mucho que investigar y mucho que hacer por ahí, ver las aplicaciones prácticas y aplicaciones en laboratorio también donde pongamos verificar la eficiencia de este tipo de sistemas. Y bien, solo para terminar les muestro una parte de un video que está hecho por el 6G Flagship de Finlandia, donde ellos muestran cuál es la visión que tienen del futuro relacionada con el 6G. Y en este video vamos a poder ver muchísimas nuevas tecnologías. Fíjense mucho en las palabritas que aparecen en el video, porque son nuevas tecnologías que se podrán aplicar en telecomunicaciones, nuevas tecnologías que se podrán aplicar para mejorar la calidad de la vida de las personas y podamos llegar a este 6G Humanity que venga a resolver los problemas, bueno, no resolver, sino que venga a dar una mano para atacar estos problemas que tiene la sociedad.
Muy bien, entonces, miren, aquí aparecen algunas palabritas interesantes como Edge Computing, Superficies inteligentes, por ahí vimos también lo que tenía que ver con seguridad, el tema de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, hay muchísimas tecnologías que hay que investigar, hay muchísimas tecnologías que debemos desarrollar para que esta visión de lo que es el 6G se torne una realidad. Todavía vemos ese video y parece demasiado futurista, ¿no es cierto? Veremos de aquí a 10 años si es que en nuestros países ya tenemos algo, o una forma de vida muy parecida a esta gracias a la tecnología. Pues todo dependerá de nosotros, ¿no es cierto? De todos los investigadores alrededor del mundo, de que podamos de alguna forma aportar un granito de arena para que esto se pueda ejecutar y se puedan cumplir este nuevo tipo de tecnologías más humanas. Las referencias que he utilizado para hacer esta presentación están aquí, unos artículos científicos bastante interesantes que los invito a leer. Los dos últimos están en el I3 Explore y el primero está en la página del 6G Flagship, ¿sí? Que es en la que más me he basado para realizar esta presentación. Y bueno, pues les agradezco por su atención. Aquí está mi correo electrónico y mi página web personal, donde podrán encontrar otras informaciones adicionales relacionadas con redes móviles 5G o algunas otras presentaciones de temas más específicos relacionadas con MIMO, por ejemplo, o NOMA, que son tecnologías que han sido propuestas para redes móviles 5G y redes móviles más allá de 5G. Les agradezco muchísimo por su atención. Un abrazo para todos y cuídense.